Otro punto muy importante del proceso de reclutamiento. ¿De dónde consigo los candidatos? Hay que mantener buenas relaciones con los clientes, con los suplidores, con las universidades. Y aquí les digo que tenemos una gran responsabilidad en el país. Hay mucha gente que piensa que no hay oportunidades. Yo pienso que hay oportunidades de más. Lo que tenemos es que hacer el pareo correcto. Tenemos que ir y conocer las destrezas de candidatos que están ahí, algunos que están buscando empleo, otros que no. Nosotros le decimos el candidato pasivo. Es el candidato que está en un empleo, a lo mejor no es el que mejor le conviene, el mejor que parea con su perfil, pero es el que tiene en este momento. Ese es el que cuando se le presente una oportunidad y un amigo le dice, oye, en Texas hay grandes oportunidades, se nos va. Y es un excelente talento que quizás estaba mal ubicado en otro lugar. Y una cosa bien importante que quizás hoy, más que nunca antes, estamos viviendo, es que igual que nosotros estamos buscando candidatos y estamos siendo muy selectivos en escoger esos candidatos, los candidatos también están siendo muy selectivos en ir a una empresa. Quieren entender la historia, quieren entender la cultura, quieren saber cómo ellos van a poder aportar y qué ellos van a ganar en el proceso. Es muy diferente lo que un candidato graduado hoy espera de su patrono y cómo va a llegar a su patrono. Hay muchas fuentes hoy. Y sí, el anunciarnos en el periódico funciona, el usar Twitter, Facebook, todo eso son alternativas. Están ahí y no nos podemos tapar los ojos porque existen y en muchos casos funcionan. Pero no necesariamente es el candidato que le seleccionó a usted, que fue a su empresa porque la conoce, porque se siente que puede ser un buen pareo con su cultura, porque sus valores se parecen a los valores de su negocio. Fue un candidato que llegó porque tenía una necesidad y ahí a veces la pegamos por suerte, a veces no. Así que utilicen la red entre ustedes mismos, entre sus colegas, entre personas de la misma industria, porque eso ya tiene un filtro. Ya más o menos yo sé, como yo conozco tu empresa y te lo refiero a ti, es porque yo tengo un conocimiento de ambas partes y pienso que ese encaje se puede dar, que puede funcionar. Claro, eso le toca a usted validarlo en el proceso de entrevista, en el proceso de selección, pero pudiera ser una mejor fuente. No descarte ninguna. Vamos al proceso de entrevista. El proceso de entrevista a veces lo tomamos como algo bastante ligero. A mí me encanta que los candidatos lleguen a una entrevista relajados y que se sientan, ¿verdad?, en casa, porque si no, no vas a conocer al verdadero candidato. La entrevista tiene que ser objetiva. Yo tengo que llegar a esa entrevista sin ningún prejuicio, sin nada en mi mente. Porque si ya yo llego con algo en mi mente, mejor ni haga la entrevista. Pídale que venga otro día. Porque usted va a perder el tiempo y el candidato también. Yo tengo que ir de manera objetiva, lista para escuchar, listo para escuchar. Tengo que ser transparente. ¿Y qué significa eso de ser transparente? Pues desde el día 1, uno tiene que hablarle al candidato claramente. Esto es lo que es la posición, esto es lo que se espera. Trabajamos fines de semana cuando hay un cierre de mes. Cuando hay cierre de mes salimos tarde. Cuando hay una venta especial no tenemos hora de salida. Todas esas cosas que a veces no las decimos por miedo a que el empleado no nos vaya a aceptar una oferta. Si no las decimos desde el día 1, ya empezamos con el pie izquierdo y ese empleado tan pronto entre a la organización va a decir, eso no fue lo que me dijeron. Yo no vine a esto.
A mí no me dijeron que esto era así. Así que hay que ser transparente desde el día 1. Háblele de los objetivos. Dígale qué es lo que usted espera de la persona que se va a sentar en esa silla. Dígale qué es lo que usted espera que esa persona haga y que no haga también. Y háblele de cómo usted quiere que lo haga. Hay que ser uniforme. Y esto es bastante difícil de lograrlo porque, pues, uno es un ser humano y hay días que uno está más receptivo, hay días que uno está contento, hay días que uno está triste y hay días que está enojado. Así que cuando uno va a hacer una selección para un mismo puesto, uno tiene que tratar de que le da la misma oportunidad a todos los candidatos. Porque hay cosas más allá del candidato y de usted que están afectando ese proceso de selección. Así que no descarte que en ese proceso de entrevista usted pueda lograr tener un mejor resultado si incorpora a otras personas. Las puede incorporar en el mismo proceso o las puede incorporar otro día, pero al final vengan y traigan todos los candidatos a la mesa y discútanlos uno a uno. Traten de tomar nota porque es imposible que uno no se le olvide las cosas que le dijo, ¿verdad? Y cuidado, yo no voy a entrar en los temas legales, pero ojo, que a veces las preguntas que hacemos pueden meternos en problemas. Así que evitemos todas esas preguntas que tienen que ver con si tengo hijos, cuál es mi estado civil, cuál es mi preferencia sexual, en qué. No, esos no temas están prohibidos, ¿verdad? Hable del trabajo, de sus competencias técnicas y de sus competencias para trabajar en equipo, para resolver problemas, para aceptar los cambios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la entrevista? Primero, tengo que preparar el proceso de selección. Yo tengo que saber lo que estoy buscando y tengo que ir, ¿cuáles son las preguntas que les voy a hacer a todos los candidatos? Porque hablamos de uniformidad, ¿verdad que sí? Eso también tiene implicaciones legales. Hay que darle la misma opción a todo el mundo y hay que mirarlos de igual a igual. Así que vamos a asegurarnos que usamos las mismas preguntas. De nuevo, la transparencia y la objetividad. Hágalo en un ambiente profesional y positivo. A veces entramos en una zona de demasiado confort y queremos que el empleado se sienta súper chévere, el candidato, perdón, y nos salimos de la formalidad de un proceso de entrevista. Eso es un gran error. Así que tenemos que ser muy profesionales y a la misma vez positivos porque tú estás buscando candidatos para que vengan a tu empresa. Tú quieres hablarle del sueño de tu negocio. Tú quieres hablarle de lo que en tu negocio logran todos los días y cómo esa persona puede contribuir a ese gran sueño, a esos valores, a esa cultura, etcétera, etcétera. No olvidar las implicaciones legales que se los mencioné y obviamente promover la plaza y la organización. Eso no lo podemos dejar de hacer nunca. A lo mejor no tenemos una vacante, pero quién sabe si mañana sí. Y si la gente y los buenos candidatos no me tienen presente todo el tiempo, el día en que yo los necesite, nunca van a pensar en mí. No van a pensar que soy una opción. Hay veces que me refieren candidatos y yo sé que no tengo una plaza para ese candidato. Cuando yo veo que es un excelente candidato, veo su resumen, aunque no haya una oportunidad en ese momento. Ok, vamos a hablar un poquito de las preguntas. Las preguntas técnicas. ¿Qué es una pregunta técnica? Una pregunta técnica es aquella que va a mi área de expertise, a lo que yo estudié o a lo que yo he trabajado. Un ejemplo de eso puede ser, dame un ejemplo de una actividad que requirió ir más allá de los conocimientos que adquiriste en la universidad o en tus trabajos anteriores. ¿Cómo adquiriste el conocimiento para lograr el objetivo? Yo quiero saber si esa persona está dispuesta a ir más allá, porque lo que nos estudiamos en la universidad y en los trabajos anteriores no funciona, pero siempre hay que seguir estudiando, siempre hay que seguir buscando otras maneras de hacer las cosas. Así que yo quiero saber cómo en otras ocasiones esa persona ha trabajado eso. ¿Puedes compartir alguna ocasión en la cual te saliste de la rutina para satisfacer un cliente? A lo mejor yo soy el experto en los libros, pero ¿cómo traduje eso a la vida real? ¿Cómo llevé eso a acciones que mi cliente valoró
y validó. Vamos a que nos cuenten un poquito de eso. Háblame de las decisiones que has tomado y que te han traído hasta aquí para solicitar este puesto. ¿Cómo tus experiencias de trabajo y de educación han impactado esa decisión? Muchas veces, esta es una pregunta tricky. Y hay que ser justos, ¿verdad? Porque a veces llevamos al candidato incorrectamente por un carril que no es necesariamente el que debería, pero nos puede abrir mucho los ojos cuando tú le empiezas a hablar a un cliente de las experiencias de trabajo y empiezas a decir, bueno, lo que pasa es que en ese trabajo no me dejaban hacer X o Y. Hay que empezar a indagar un poquito más. ¿Y por qué? Y dame un ejemplo de la situación, porque a lo mejor es que en efecto no lo dejaban hacer nada, aunque el empleado trataba. Y eso pudiera estar impactado por el empleado o por el líder de esa organización o ese negocio anterior, pero hay que ver cómo lo manejaba, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es esa capacidad de influenciar con mis conocimientos técnicos el que se pueda lograr el objetivo. Al fin y al cabo, aquí lo que estamos buscando, nuevamente, ¿quién puede ejecutar lo que necesitamos que se ejecute para lograr los objetivos del negocio de la mejor manera posible? Pero vamos a hablar de competencia. ¿Cómo yo puedo en una entrevista entender cómo las personas manejarían las diferentes situaciones? Es un poco complicado, ¿verdad? Porque no tienes la situación ahí al frente, no lo estás viendo actuar, no sabes cuán sincero va a ser, pero si le abres la puerta a que te cuente situaciones anteriores que te han llevado a moverte de un lado a otro de tus actitudes, eso puede ser de gran valor en el proceso. Preguntas como, ¿me puedes contar sobre alguna ocasión en la que pudiste establecer una relación exitosa con una persona difícil? Comunicación, relaciones interpersonales, ¿verdad? Valores muy importantes, competencias muy importantes. ¿Me podrías dar un ejemplo de alguna ocasión en la que identificaste algo nuevo, inusual, diferente para resolver un problema? Esa persona es innovadora, maneja los cambios, tiene disciplina analítica, puede pensar fuera de la cajita, ¿verdad? Describe un momento en que tuviste que inspirar a otros para lograr un objetivo común. A veces tenemos claro el objetivo, pero una persona sola usualmente no lo logra. ¿Cómo podemos influenciar a otros? ¿Cómo podemos enamorar a otros a que abracen ese objetivo y que juntos rememos hacia el mismo lado y logramos ese objetivo en común? Las contestaciones a estas preguntas son historias que uno no quisiera parar de escuchar. Es la manera más fácil de conocer en una hora o en hora y media a la persona que tú nunca en tu vida habías visto y que cuando le abres la puerta a que te cuente sus experiencias, te lleva por su vida de una manera extraordinaria. Y tú vas a poder ver si en efecto esa persona, con esas vivencias, con esas actitudes, con esas experiencias, es la persona que tú quieres como la pieza de rompecabezas que te falta. Es importante que sepamos que no todas las posiciones, ni todas las personas en las mismas posiciones valen lo mismo. Es importante entender el mercado, es importante saber qué le voy a ofrecer a un candidato, porque crea muchísima incomodidad el tener que ir de adelante a atrás. No, ahora te voy a subir 1,000 pesos más. No, pero si me das 2,000, pero si me das 3,000, pero ese crea como una sensación de que o no hubo transparencia porque tú sabías desde el principio que eso valía $3,000 más. ¿Me estabas tratando de quitar $3,000? No. Hay que saber cuánto vale. Y uno tiene que saber si lo que uno vale, lo que vale el puesto, es lo que va con las cualificaciones de esas personas. Hay veces que en el mismo puesto una persona trae unas experiencias pues que hay que considerarlas y hay que pagarles un poco más. O hay otras personas que
no tienen tanta experiencia, tienen excelente actitud, uno está dispuesto a invertir en el desarrollo y la manera de venderle el que venga a la empresa es diciéndole, oye, yo sé que tú no tienes todo lo que necesito y yo te voy a desarrollar. Así que ven y tú vas a poder ir creciendo y yo voy a apostar y voy a invertir en tu desarrollo. Y para muchas personas, el que uno le traiga a la mesa que va a invertir en su desarrollo vale mucho más que esa diferencia de $2,000 o $3,000. Pero, oye, vamos a cumplir con lo que prometemos en esas ofertas.